distintas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de concepto, hablamos de una idea, o sea, de una propuesta, que puede ser de un autor A, B, C, D, cualquier autor. Entonces, para el autor A, señala, por ejemplo, ¿no?, que los estados emocionales están afectados por el contexto. Eso dice el autor A. Pero cuando hablamos de definición, es que hay coincidencia teórica entre autores. O sea, de repente esta idea de que el entorno afecta al estado socioemocional, lo coinciden en ello, por ejemplo, 7, 8 autores, entonces eso ya es una definición. Entonces, muchas veces cuando nosotros trabajamos el marco teórico, yo en lo personal recomiendo tomar definiciones, porque el concepto puede ser un concepto, digamos, a veces con carga muy subjetiva. Entonces, no es que es una perspectiva nada más y puede ser que yo sea el único autor que lo diga. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que en caso de investigaciones se trabaja más con definiciones. Se define cómo, se entiende cómo, ¿no? No tanto conceptos, porque los conceptos son a veces, no digo que los conceptos sean malos por si acaso, sino que puede haber unos conceptos que solamente un autor nada más, digamos, lo establezca. Entonces, preferiría trabajar con definiciones, ¿no? Entonces, y aquí nosotros vamos desarrollando ya, digamos, las características del marco teórico, ¿no? Y finalmente tenemos la base empírica. ¿Qué es la base empírica? La base empírica está muy relacionada con el estado de arte. Es decir, por ejemplo, muchos autores, digamos, empiezan a trabajar qué es el estado de arte. ¿Qué es el estado de arte? Así en grandes rasgos, ¿no? Porque quizás eso lo habrán visto en otro curso o en todo caso lo explico de manera bastante general. El estado de arte consiste en saber qué investigaciones existen sobre el tema que yo estoy tratando de indagar. Supongamos que yo quiero saber, mi tema que me interesa es estado socioemocional. Entonces, hago una recopilación de todas las investigaciones que tengan que ver con estados socioemocionales. Entonces, yo me doy cuenta que la mayoría de los estudios se ha realizado en, digamos, en universidad, en estudiantes universitarios, y que solamente un 30% lo ha hecho a nivel de EBR, Educación Básica Regular. Esa es la riqueza del estado de arte. También puedo ver, por ejemplo, de que la mayoría de estos estudios están ligados con desempeño académico, digamos, y muy pocos, por ejemplo, con salud mental. ¿Te das cuenta? O sea, es como si yo tuviese una cartografía, ¿no? Donde yo puedo ver exactamente en qué nivel están los estudios, dónde se han hecho los estudios, y sobre eso yo me enfoco en mi investigación. Entonces, quizás me llama la atención que haya pocos estudios relacionados, por ejemplo, en educación primaria. O sea, solamente el 5% de las investigaciones relacionadas con efectos socioemocionales o estados socioemocionales están a nivel primario. Entonces, ese tema me interesa. Pero ¿cómo llegué yo a ese tema de investigación? Gracias al estado de arte. Entonces, yo lo que hago en el estado de arte es buscar información diversa, busco información diversa y voy construyendo, digamos, cada uno, ¿cómo se llama?, de esos aspectos. O sea, es decir, va a ser la construcción de cada uno de esos aspectos que nosotros estamos, obviamente, digamos, considerando, ¿no? Entonces, a eso, digamos, ¿cómo se llama? Nosotros lo vamos a vincular, lo vamos a relacionar. O sea, el estado de arte ayuda muchísimo porque tú vas recopilando información, vas construyendo la información a partir de lo que vas encontrando. Entonces, no pone restricciones, simplemente vas analizando cada uno de los aportes. La mayoría trabaja con Excel, ¿no? Trabaja con Excel y van colocando, evidentemente, qué investigaciones se han realizado sobre este tema en particular. Ahora, ¿por qué también ayuda? Porque puede ser también que no exista, digamos, ¿cómo se llama? Algunos, algunos antecedentes, ¿no? O sea, puede ser que no existan, ¿no? Entonces, para ello, obviamente, va a ser importante construir, digamos, el estado de arte. Y luego tenemos la base metodológica. ¿Por qué es importante la base metodológica? Por ejemplo, un caso común que siempre veo en las sustentaciones, ¿cuál es? Si yo tengo como título estrategias, no puede ser correlacional, pues. ¿Te das cuenta? No puede. A veces ponen estrategias cognitivas y comprensión lectora. Por ejemplo, otra vez vi una tesis así. Entonces, de hecho que la tesis está en riesgo de ser rechazada. ¿Por qué razón? Porque al decir estrategias, ¿cómo evalúo una estrategia? ¿Por la percepción del encuestado? ¿O tengo que yo como, digamos, investigador evaluar la estrategia? O sea, ¿quién evalúa a quién? ¿Se dan cuenta? O sea, porque si yo aplico una encuesta y mi tema es estrategia, es decir, yo como estudiante o como evaluado determino la estrategia, la validez de la estrategia.
Es muy subjetivo, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí obviamente se tiene que trabajar de otra manera. Entonces, puede ser. ¿En qué momento puede darse el caso de que yo, si tengo una tesis que se llama estrategia, puede ser correlacional? Siempre que ya se desarrolle esa metodología. O sea, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que hace algunos años había algunos programas que vinieron de España, el método SNAI, por ejemplo, me acuerdo mucho en mi época, estamos hablando de 2005 por ahí, había el famoso método SNAI, ¿no? Que es lo mismo ahora que aula invertida, parecido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, como ya se aplica en ese colegio ese método, entonces yo quiero recopilar la eficiencia del método. Ahí sí aplico, obviamente, puedo aplicar una correlacional. Pero si es una estrategia que no se está desarrollando en la población que es tu objeto de estudio, no te recomiendo que trabajes de manera correlacional, digamos, una tesis que diga estrategias. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues es muy, muy interesante, digamos, definir. Entonces, eso te ayuda el estado de arte. ¿Por qué? Porque el estado de arte te dice, por ejemplo, cómo se han realizado las investigaciones en otros contextos. O sea, de repente las investigaciones de mi tema son cualitativas o las investigaciones son cuantitativas o son mixtas. Entonces, ¿por qué fue mixta? ¿Por qué fue cualitativa? ¿Por qué fue cuantitativa? Entonces, yo ya determino, digo, ¿sabes qué? A mí me combina una investigación de este tipo, ¿no? Cualitativa de repente. Muy bien. Entonces, eso es lo que la mayoría dice. Y veo cómo lo han trabajado. Sí, Joel, te escuchamos. Profesor, una pregunta. ¿Y cuándo definimos o cómo podemos definir si es cuantitativa, si es cualitativa, si es mixta, si es correlacional? Ya, vamos por No partes. sé si hay una ficha que de repente usted disponga para que nosotros vayamos cuadrando con mayor exactitud nuestro título con ya con el tipo de investigación, porque ya no estamos, creo que la mayoría ya está entrando a ese escenario. Claro, claro, claro. Sí, eso viene en la siguiente clase, pero voy a adelantar un poquito, voy a adelantar un poquito. Cuando nosotros hablamos de quanti es porque trabajo sobre estadísticas. O sea, por ejemplo, una cuantitativa generalmente responde como instrumento a un cuestionario. Responde, ¿no? Puede haber otros, pero responde generalmente a un cuestionario. Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, aplico una encuesta, el estudiante determina, digamos, según el nivel de frecuencia, ¿no? Digo siempre, casi siempre, nunca, ¿no? Etcétera. Voy determinando el nivel de frecuencia y luego, evidentemente, voy analizando, digamos, esa data estadística, ¿no? Ahora, cuando yo hablo, por ejemplo, de perspectivas, que es un tema que a veces estoy viendo bastante en las últimas investigaciones, ahí ya no sería mejor ponerle una quanti, sino sería una quali. Puede ser, por ejemplo, un focus group, podría ser de repente una entrevista, ¿no? Digamos, en muchos casos también puedo alternar, eso ya son investigaciones mixtas, donde aplico una guía de observación más una ficha, ¿no? Entonces, pero va a depender muchas veces de de cuál es el enfoque que yo le quiero dar. Entonces, para eso va a ser muy importante, por eso son importantes los antecedentes, porque el antecedente también me dice, ¿sabes qué? Mira, tú quieres aplicar una encuesta, pero todos tus antecedentes son, por ejemplo, cuantis. O sea, perdón, son cuáles. O sea, han sido entrevistas. Entonces, ¿por qué razón quieres aplicar una encuesta si mejor resultado da digamos, con entrevista? ¿Te das cuenta? Entonces, eso, no, o sea, por eso que cuando uno revisa antecedentes, revisa el detalle. O sea, revisa, por ejemplo, cuál fue la población, qué tipo de métodos se empleó, digamos, cuál es el nivel de investigación o el tipo de investigación que se ha hecho. ¿Para qué? Para más o menos orientar el estudio que yo estoy realizando. Pero eso lo vamos a, no se preocupe, vaya a estar en la siguiente clase. Ahorita es marco teórico, pero sí, queda, digamos, esa posibilidad, ¿no? Entonces, y luego ya establezco el diseño o estrategia de investigación, ¿no? Establezco el diseño de estrategia de investigación. Ahora, profesor, la forma, digamos, de redactar el marco teórico, ya para terminar y dar paso a las presentaciones, la forma de tener el marco teórico, digamos, ¿cuántas páginas son? Siempre me hacen esa pregunta. ¿Cuántas páginas son? Entonces, mire, no hay exactamente una página exacta, o sea, no hay una cantidad exacta porque sería, digamos, un poco ser parametrado, no voy a decir ese término, ¿ya? Ser parametrado. Pero lo que sí se sugiere es que se defina todo. O sea, es decir, por ejemplo, voy a ver si abro por acá un Word, ya, voy a abrir un Word acá. Control fin, ya, acá está. Ya, acá tengo yo un Word. Entonces, yo tengo, por ejemplo, variables. Ya, variable. Entonces, tengo mi variable. Entonces, de esa variable voy a tener dimensiones.
Entonces, por ejemplo, acá yo tengo aproximadamente, la voy a poner así, variable 1, y de haber 1 voy a tener 3 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones. Entonces acá sería, voy a ponerle de esta manera, 1, acá vendré, un ratito, 2 y 3. Y luego, por cada dimensión, voy a tener yo indicadores. O sea, es decir, de la variable 1 voy a tener acá, por ejemplo, de la dimensión 1 voy a tener indicadores. Indicadores. Que en este caso, yo recomiendo 3, puede ser más, no hay problema, ¿no? Entonces acá sería indicador de 2 puntos, y podría tener yo 3 como mínimo. Puede ser más, o sea, ya depende de la investigación. Entonces acá voy a tener también, por ejemplo, 3 indicadores, ¿no? Indicador A, indicador B, indicador C. Entonces, generalmente cuando yo trabaje la definición de variable, ya, se recomienda que tenga por lo menos 2 párrafos. Yo recomiendo 3, pero la mayoría, bueno, yo prefiero trabajar 3, ¿verdad? 3 párrafos. 3 párrafos para definir lo que es la variable 1. O sea, cada una de las variables en sí, son la 1 y la 2, no hay problema. Si soy las dimensiones, por ejemplo, tengo la primera dimensión, esta dimensión también la mayoría coincide que puede ser entre 2 a 3 párrafos. De 2 a 3 párrafos. A 3 párrafos, ¿no? Entonces estamos hablando porque eso es, digamos, o sea, es un aproximado, no digo que sea exacto, por si acaso, ¿ya? Algunos, por ejemplo, yo tengo un estudiante que una variable definió 6 párrafos porque su variable era muy buena. O sea, su variable era muy buena. Me acuerdo que eran estudios clínicos y él tenía que definir exactamente la variable. Entonces, habían varios autores, entonces él se mandó con 6 párrafos y estaba muy bien porque era necesario. Pero estamos hablando acá en promedio, o sea, en promedio, ¿no? Entonces acá yo tengo dimensión de 2 a 3 párrafos y cada indicador, por ejemplo, en el caso de indicadores, se refiere entre 1 a 2 párrafos. De 1 a 2 párrafos. Esa sería un poco la estrategia, ¿no? Entonces, estamos hablando que solamente si nosotros contabilizamos, por ejemplo, en indicadores que sean 2 párrafos, que sea una muy buena definición, ¿no? Estamos al mínimo 6 párrafos, acá 3 sería 3, sería 9, y acá sería 12 párrafos por lo menos. Considerando que son, digamos, 12 párrafos, entra 3 o 4 párrafos por página, estamos hablando más o menos entre 4, ¿no? 3, 4, o sea, hasta 5 páginas digamos, marco teórico, ¿no? Antes se colocaba citas, o sea, eso también está condicionado si tú vas a colocar citas. Obviamente, ahí va a aumentar, ¿no? Pero ahora ya no es muy necesario colocar citas. O sea, es decir, ¿por qué razón no se coloca cita, profesor? Porque lo que se busca es el análisis. O sea, se busca el análisis. Entonces, antes se colocaba una cita por una sola idea, en cambio ahora tú puedes tener, digamos, 3, 4 autores que coincidan con una sola idea. Entonces, ¿tú qué haces? Relacionas autores y, digamos, evitas, por ejemplo, citar, ¿no? Ahora, esa nueva tendencia que existe está en razón justamente de lo que corresponde en la actualidad a artículos científicos. Por ejemplo, vamos a ver si lo tengo por aquí abierto. En el caso, digamos, este es un artículo que ya va a salir. Bueno, es el artículo que ha sido aprobado en mi caso y que estamos levantando las observaciones. Entonces, en este artículo científico, hasta grupo de investigación, hasta mentalidad que se inventaron, ya, conciencia social. Entonces, acá, este es. Por ejemplo, quiero que ustedes vean cómo yo redacto los párrafos, miren. O sea, miren, voy a explicar cómo. Si se dan cuenta, algunos vas a encontrar que incluso tiene hasta 6, 7 autores en un solo párrafo. En un solo párrafo, ¿no? Por ejemplo, la introducción, este es el mío, yo hice la parte teórica. En este párrafo ya tengo 1, 2, 3, 4 autores. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a leerlo porque dice, ¿no? Solamente para que ustedes vean cómo lo redacto. Dice. La conciencia social de la teoría de la evolución vinculada al aprendizaje social, hago esa aclaración porque hay varias teorías, se define fundamentalmente como una competencia socioemocional que permite a los individuos empatizar con los demás y comprender perspectivas diversas, independientemente de sus orígenes culturales o antecedentes. Es decir, siempre pongo esa frase, es decir, se trata de una competencia que se adquiere en la interacción, la observación de modelos y la interiorización de normas y perspectivas ajenas. Bandura, 1977. Este es un artículo de Scopus, miren. Este constructo implica la capacidad de reconocer estados afectivos ajenos a través de claves no verbales, tales como expresiones faciales, gestos, el tono de voz, entre otros. Además,
de la sensibilidad interpersonal conlleva la comprensión de normas sociales y éticas que rigen el comportamiento de distintos contextos, lo que facilita la relación de acciones prosociales y la toma de decisiones responsables. En la práctica cotidiana se manifiesta a través de la expresión respetuosa de ideas propias sin degradar a otros, manteniendo siempre una consideración del bienestar del entorno y la comunidad inmediata. Por otro lado, en el ámbito educativo, la conciencia social no solo se limita a conocer al otro, sino a reconocerlo, interpretarlo y responder adecuadamente en diversos contextos sociales. En definitiva, se constituye una base esencial para navegar ambientes sociales complejos y resolver conflictos de manera constructiva, según estos autores. O sea, todas estas ideas después de Bandura están asociadas con estos autores. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora se trabaja así. O sea, por ejemplo, en artículos científicos se trabaja de esta manera, ¿no? Entonces, ya no es como antes que tú hablabas, Juan dijo esto, Pedro dijo lo otro, Isabel dijo la tercera idea. Y, bueno, si hay conciencia de autores, se trabaja de esta forma. Entonces, concluyo, o sea, en otras palabras, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores, ¿no? ¿Para qué? Para esta idea. ¿Cuál es la idea? Acá, por ejemplo, hice de esta idea que obviamente recoge lo anterior, ¿no? Dice, ¿no? Así la interacción social no solo busca la inclusión académica, sino que fortalece el sentido de pertenencia y el reconocimiento mutuo, elementos que predicen positivamente el rendimiento y previenen la deserción estudiantil. Esta idea la comparten 7 autores. ¿Te das cuenta? La comparten 7 autores. Entonces, la forma de redactar ya cambió. Antes, por ejemplo, tú colocabas, ¿no? José señaló que eso también se usa, no digo que no se usa, ¿no? Pero como es un artículo Scopus, y en Scopus ustedes saben que nos piden mínimo 70 referencias, entonces no alcanzaba, pues entonces la estrategia para redactar era utilizando, digamos, este modelo, ¿no? Este modelo para poder incluir del aporte de 4 o 5 autores en relación a un mismo tema. Entonces no se pierde la data, pues, ¿no? No se pierde. Entonces ya acá ya empieza a desarrollar cada uno de los factores, obviamente, de la investigación. Y luego de ahí ya vienen los resultados. Miren, estos son los resultados que hemos hecho en la investigación sobre conciencia estudiantil, no universitaria, ¿no? De toma de decisiones, a cuánto afecta. Toda esta es la data que ya hemos terminado ese artículo, ya. Justo ya ha sido aprobado, podría ser lanzar en octubre, ya va a salir, y hemos publicado. Y acá hablamos de la coeficiente de regresión, que tiene un porcentaje bastante aceptado, ¿no? Cercano a 5, que es la base. Tengo, por ejemplo, acá 4.29, que está muy bien. Entonces, estos son los resultados de precisiones, ¿no? Estas son estadísticas. Por eso que en grupo de investigación siempre tiene que haber un estadístico, ¿no? Y a mí me tocó también hacer la discusión, ¿no? Acá está la discusión, donde analizo cada uno de los resultados de la tabla, obviamente con los antecedentes. Miren cómo se hace la discusión. Este ciclo no lleva en discusión, pero cuando ya hagan la discusión va a ser así, miren. Los resultados de la tabla nos muestran que el 54% de los estudiantes universitarios peruanos presentan niveles bajos o medios de conciencia social, evidenciando un predominio de conductas orientadas al beneficio individual sobre el bienestar colectivo. Esto se relaciona con limitaciones de identidad subjetiva descritas por Correa, Arias y Carlos Beltrán. Ahí utiliza tus antecedentes. ¿Te das cuenta? Coincide, correlaciona, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Esa es la forma, ¿no? Y corrobora la tesis de Angulo Giraldo, quienes señalan que los imaginarios juveniles pospandémicos se configuran en esferas inmediatas e individualizadas, aunque el 46% de los estudiantes exhiben un alto nivel de conciencia social, reconociendo su posición privilegiada y manteniendo una postura crítica frente a las desigualdades estructurales. La polarización de datos destaca que esta conciencia no es uniforme, sino que existen extensiones complejas que requieren intervención académica. Entonces, acá, por ejemplo, esto yo lo saqué del marco teórico. O sea, en la discusión se usa todo. Se usa tanto los antecedentes, primero van los antecedentes y luego va el marco teórico. Y ya luego va tu comentario. Así se sugiere la reformación de política de formación ciudadana en el contexto de la educación superior y la explotación de dispares de otros espacios en futuras investigaciones. Entonces, siempre va así la discusión. Primero van los resultados con el objetivo, luego lo relacionas con tus antecedentes y luego el marco teórico y finalmente tu reflexión sobre eso. Esa es la estructura de una discusión. Por eso yo le decía, ahora ya me van a entender, por eso yo le decía que cuando ustedes hagan antecedentes no se queden con 5. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, el antecedente no te ayuda a este resultado? En ese momento vas a buscar otros antecedentes. En cambio, si tú tienes, por ejemplo, 7, 8 antecedentes, quizás solamente te quedas en la teoría con 5, pero dices, ¿sabes qué? Este antecedente no me ayuda. Entonces, acá tengo otro de reserva que sí está relacionado con el tema. Entonces, lo cambio.
Solamente lo cambias. Entonces, y obviamente ya no estás a última hora buscando antecedentes. Porque recuerda que el antecedente tiene que ayudarte a la discusión. Porque no sé qué sucede a veces, pero muchos se quedan con el antecedente solamente como eso, como antecedente. Pero la riqueza del antecedente está en la discusión. Porque, por ejemplo, si mi resultado fue de que los efectos socioemocionales sí afectan el desempeño académico, o sea, sí afectan, entonces, ¿en qué sostengo esto? En este antecedente, pues, que también decía lo mismo. Entonces, es decir, que hay cierta coherencia, ¿no? En las investigaciones en las cuales permite afirmar que lo que estoy diciendo obviamente tiene una base, digamos, demostrada, demostrada. Entonces, y eso es lo que se busca, pues, ¿no? Se busca que sea demostrada, ¿no? Entonces, y eso es lo que tenemos que hacer. Bien, chicos, entonces, ya para la siguiente clase tenemos que tener ya el marco teórico, ¿no? Digamos, lo más avanzado posible. No es mucho, son 10 páginas, ¿no? Entonces, que para poder obviamente trabajarlo. Ahora, hay estrategias para marco teórico. ¿Cuál es la estrategia para hacer marco teórico? La tecnología, pues chicos, la tecnología. Entonces, por ejemplo, miren, voy a poner un siguiente caso. Ya, a ver. No sé si tendré acá en el correo, pero vamos a poner lo siguiente, mire, te voy a ayudar, ¿no? Ya usted o sea, obviamente parafrasean y lo analizan, ¿no? Voy a entrar al notebook, ya, voy a entrar al notebook. Entonces, y acá voy a ver, ya mire, acá he subido, mira, acá he subido todos los artículos que he encontrado sobre una variable. No les miento, he subido sobre una variable, ¿no? Acá hemos hecho sobre narrativa transmedia, ¿no? Y la inteligencia artificial. Entonces, yo le he elaborado acá, mira, le he pedido acá, dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso le hizo, ¿no? Actúa como universitario y elabora un texto relacionado al tema de conciencia social en educación. Cada párrafo debe tener 150 palabras, el primer párrafo debe abordar tal contexto, el segundo párrafo tal. ¿Se dan cuenta? Esto era para generar, por ejemplo, digamos, ¿cómo se llama? El marco referencial de conciencia social, o sea, el artículo que he mostrado. Entonces, y me hace el estudio, aparte que me da las citas. Entonces yo lo único que hacía era leerlo para ver si había concordancia o no. Si había concordancia, seleccionaba el párrafo porque no siempre lo que te arroje la IA va a ser igual. Y lo que hacía yo después, por ejemplo, este es a nivel internacional, ¿no? Entonces, lo que hacía era, obviamente, ya la parte de redacción. Entonces, ¿cómo hago la parte de redacción? Por ejemplo, lo pegaba acá, vamos a hacer lo pegaba y yo lo divido a nivel de párrafos. O sea, por ejemplo, a nivel de oraciones. Esta es la primera oración. Yo trabajo así, chicos, no les voy a mentir. Esta es la segunda oración, ¿no? Esta sería la segunda oración. Don Celestito, esta sería la tercera oración. Lo trabajo así. Esta sería la cuarta oración. Y luego, por ejemplo, vamos a colocar un color ya marroncito para que no confundas con otro. Y esta sería la quinta oración. Entonces, yo le he pedido a la IA que me elabore el párrafo. Veo si obviamente hay correspondencia o no. Vamos a quitarle esta cosa, ese por idioma. Idioma, decidimos traducción Perú. Está en inglés, allá. Vamos a buscar español, Perú. De EF, español, Perú, ya listo. Entonces, y luego le doy números. Le doy números. Por ejemplo, digo, ¿no? Yo creo que puede empezar con el número 2. Acá puede empezar. Entonces, a esta oración le pongo 1. Yo trabajo de esa manera. Le pongo 1. Acá le voy a colocar, por ejemplo, un ratito, acá le voy a colocar, este va a ser el 2. Este va a ser el 2. Acá le voy a colocar, por ejemplo, este va a ser de repente 5. O sea, lo estoy diciendo así al azar, pero ustedes lo leen y dicen, mira, esta puede ser la 5, esta puede ser la 6, y luego esto puede ser el 4. ¿No? Entonces voy leyendo y dice, esto puede ser el 4. Nunca les voy a enseñar que ustedes parafraseen con IA, ¿no? Porque eso no está bien, tienen que analizarlo. Ya, entonces ya tengo. Y sobre eso empiezo a redactar. Entonces digo, ¿no? En la actualidad, ¿no? Puedo colocar, por ejemplo, la primera frase arriba, ¿no? En el plano internacional, ¿no? Empiezo con el 2, ¿no? Se está contemplando, coma, se está contemplando,
contemplando, ¿no? Se está contemplando, o digamos, la prevalencia o el dominio de juegos, no de trastornos, de trastornos motivados por el juego en internet, por el juego en redes sociales, por ejemplo, por el juego en redes. ¿Se dan cuenta, no? Lo que ha manifestado, lo que ha propiciado, si por ejemplo acá, digamos, diversos estados de resiliencia, digamos, que influyen en las competencias sociales, resiliencia, que influyen en la competencia, resiliencia, acá falta la I, resiliencia, que influye en las competencias sociales, competencias sociales, ¿no? Digamos, las cuales, acá falta la coma, las cuales, las cuales son derivadas de la globalización tecnológica, ¿no? Tecnológica, ¿no? Digamos, en adolescentes, preferentemente. Y listo, ¿qué he hecho yo acá? He asociado la oración 2 con la 1. ¿Te das cuenta? Y así trabajo. Entonces, y voy obviamente desarrollando de esa manera. Entonces, ¿por qué razón? Porque no sería idóneo pues que ustedes parafraseen el texto, ¿no? Ahora, ya si están cansaditos, porque yo sé que ustedes trabajan, estudian, ¿no? Algunos, por ejemplo, hoy día tienen el Día del Padre, van a celebrar en 2 hogares. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes, por ejemplo, van aquí y entran a la parte de Word que está acá. Ya, entonces entran en documento y cuando están en documento, por ejemplo, se van acá y también lo pueden parafrasear. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Divido la pantalla y hago esto, miren. Y trabajo, obviamente, voy a ponerlo, voy a achicarlo acá. Mi perro está hoy día estresadito, hay que sacarlo. Ya, listo. Entonces, y acá, por ejemplo, vamos nosotros digamos, pongo herramientas y voy dictado por voz. Y trabajo, mira, voy a activar, ¿no? Por otro lado, estudios realizados en contexto europeo demuestran que el aprendizaje social y emocional afecta directamente a la conciencia social. Sin embargo, esto requiere de nuevos ámbitos de aprendizaje híbrido que permitan superar estas situaciones de dependencia de la tecnología por parte de muchos adolescentes. Y ya solamente me encargo de corregir, digamos, ¿cómo se llama? Las comas y todo eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es acá. Y sigo avanzando. Pues le digo, 10 páginas de mucho, chico. Bueno, hay que entender que, bueno, yo siempre hago esto, ¿no? Pero ya ustedes cuando lo dominen se van a volver expertos, eso sí les digo, se van a volver expertos. Entonces, y van cambiando esto, y listo, ya tengo avanzado, ¿no? Entonces, y esto lo copio, pues. Ya está, lo copio y lo pego acá. Y sigo avanzando en mi texto, ¿no? Sigo avanzando en mi texto. Entonces, se dan cuenta, entonces voy avanzando y me lleva quedando, ¿no? En el plano internacional se está contemplando dominio de trastorno motivado por el juego en redes de lo que ha propiciado, ¿no? Acá hay un error, lo que ha propiciado, lo que ha propiciado diversos estados de resiliencia que influyen en las competencias sociales, las cuales son derivadas de la organización tecnológica en adolescentes preferentemente. Por otro lado, estudios realizados en contexto europeo demuestran que el aprendizaje social emocional afecta directamente a la conciencia social. Sin embargo, esto requiere de ámbitos, ¿no? Esto requiere de ámbitos de aprendizaje seguidos, digamos, que permitan, acá lo mejoro, que permitan superar estas situaciones de dependencia, digamos, hacia la tecnología por parte de muchos adolescentes. Y acá pongo el autor, como ya acá me da la ventaja que me da Notebook,
es que me dice el autor, pues, por ejemplo, vamos a verlo acá. O sea, yo voy aquí y ustedes se dan cuenta, decimos, ¿no? ¿Es de dónde salió? Por ejemplo, acá está el autor, las 7, entonces acá tengo a las 7. El autor es tal persona, por ejemplo, acá está, Bejan, Universidad del País Vasco, ¿no? Entonces, y coloco el autor. Entonces ya me da el autor. Entonces, por eso decía que hay que tener el autor en una cita y listo, ¿no? Y entonces ya voy trabajando el documento y sigo digitando, digitando, digitando. Entonces esa es la, digamos, la forma en la cual yo puedo trabajar, digamos, el marco teórico, ¿no? El marco teórico. Bien, porque lo demás son cuadros, lo demás son cuadros, o sea, no... Por ejemplo, cuando ustedes lleguen a la parte, vamos a mostrarles, por ejemplo, lo que es la parte, digamos, ¿cómo se llama? De lo que es recursos. Eso es facilito, miren. Acá tengo uno que justo ya estaba revisando, bueno, yo tenía ahí, siempre los uso mi día de asesoría, ¿no? No me doy cuenta que tengo 14 asesorados. Yo digo sí, sí, sí a todos, ¿no? Entonces, voy a tener que decir no, 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 no. Entonces, entonces, y de verdad no me he percatado que tengo 14. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver uno que he hecho justo de otra universidad. Este chico que ya se aprobó su tesis ya. Él se llama Robert Nolasco, ¿no? Y acá tengo, por ejemplo, ayer hemos hecho, acá está la fecha, mire, 2020, ayer le hemos terminado ya, ya hemos hecho el reglamento de Turnitin, todo ya está pasado, y he hecho mi informe, ¿no? Por ejemplo, cuando usted termina su tesis, ¿no? Y yo hago este informe, este es de otra universidad, pero es muy parecido a San Marcos, es muy parecido, ¿no? Se coloca el número de resolución, la fecha en la cual se termina la asesoría, ¿no? Se indica lo que se ha terminado todo esto, ¿no? La investigación, y finalmente va la firma, ¿no? Entonces acá, este chico ya terminó su tesis. Y acá tengo el proyecto, mira. Por ejemplo, este es el modelo de proyecto, ¿no? Este es de otra universidad, ¿no? En el cual también trabajo. Y en el caso del proyecto, la parte que yo les digo a ustedes que es son técnicas, acá está, miren. Aspectos administrativos, ¿no? Recursos humanos, ¿no? Recursos materiales, recursos financieros. Este es parafrasear nomás, el tal es la misma. Presupuesto. No, no cambia, sabe que ustedes utilizan otra tecnología, ¿no? El cronograma de cómo se van a dar las actividades y listo. Pues decía, esto lo hacen en media hora acá en el aula. Entonces, esta es la parte más sencilla, ¿no? La parte de aspectos administrativos, ¿no? Esta sí nos va a tomar por lo menos 2 semanas, aquí, lo que es metodología que empezamos la otra semana. Y acá encontramos, ya la otra semana vamos a ver también lo que es optimización de variables, ¿no? Este capítulo, hipótesis y variables. Eso lo vamos a ver la otra semana con metodología, ¿no? Ahora, lo que es, por ejemplo, los términos básicos, porque también ustedes les piden términos básicos, ¿ya? O glosario, dependiendo de la universidad, etcétera, digamos, en este caso, se toma en función a las variables y a las dimensiones. Si deseas, por ejemplo, por ahí puedes tomar, por ejemplo, ya tomó algunos autores, ¿no? Por ahí puedes tomar otros autores, no hay problema, algún indicador quizás, pero se toman las variables y de las dimensiones, ¿no? Entonces acá encontramos, digamos, los alcances. Sencillo, este por ejemplo es el proyecto. No es mucho, no es mucho. Y aparte que el marco teórico quizás sea lo más trabajoso, pero no, no es tanto. Y ya acá está ya la tesis, ¿no? Acá este es el proyecto y este ya la tesis. Ya. O sea, del proyecto se iba la tesis, ¿no? Y ya hemos terminado esto. Este ya es la tesis, ya, más completa, pues, ¿no? Mucho más completa, ¿no? Acá está, por ejemplo, se toma la base de ahí, acá ya es mucho más especificado, si se dan cuenta, ¿no? Mucho más especificado. Porque a veces también cambian de investigación. Acá tenemos un 30% de chicos que van a cambiar, ¿no? Estos son los resultados, ¿no? Que se han realizado. Hemos estado revisando cuadro por cuadro ayer, nos hemos demorado como 2 horas. Y luego también tenemos las conclusiones, ¿no? Las recomendaciones. Y siempre es bueno que usted tengan, por ejemplo, su materia de consistencia, que te vamos a compartir la otra semana, la validación de los instrumentos. Estas son las fichas que le he aplicado para medir comprensión de texto, ¿no? Aprobado. Fotos que demuestran que ha trabajado con los estudiantes, evidencias, ¿no? Ahí está Robert, ¿no? Él trabaja él es un docente de zona rural. Él es zona rural, ¿no? Y la data, porque siempre te piden la data estadística para que no fantasees información. Pues, entonces acá hemos hecho la data estadística, ¿no?
Y listo. Mira, y se dan cuenta, la tesis no es muy extensa, porque es correlacional, 77 páginas. En caso usted llegará a 120, ¿no? Porque es posgrado, ¿no? Pero, digamos, ese es más o menos por ahí va, ¿no? Más o menos por ahí va. Entonces, eso sería, eso sería, chicos. Entonces, ahora sí, ya, bueno, y es importante, ¿no? Obviamente no quedarse, ¿no? Tratar de terminar, ¿no? Yo siempre recomiendo hacer un buen marco teórico porque te va a servir para el artículo, ¿no? Lo hace en el artículo, ¿no? Ah, la estructura, ya, le mando, o sea, le tomo, se lo subo, ¿les parece? Le subo esta hojita, ya, para que más o menos podamos tener la estructura digamos, del marco teórico, ¿no? Entonces, la variable, esto se repite, ¿no? O sea, voy a compartir acá. Entonces, se repite. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, esto se repite. Por ejemplo, este es para variable 1 y esto mismo lo hacen para la variable 2. Copiar. Yo por acá tenía uno que hice para los chicos de ingeniería de sistemas. A ver, déjenme buscarlo. Había uno que era bien elaboradito. A un ratito ya. Hice uno que está así cuadradito, que no creo que hice por los chicos de sistemas. Lo que pasa es que como yo tengo dos especialidades, ustedes van a ver en facultad de Derecho, van a ver en facultad de Sistemas, ¿no? Entonces es multifacético, últimamente me han puesto. Entonces, acá tengo un ratito. Este modelito le gustó mucho, incluso algunos colegas me lo pidieron porque era práctico, era bastante práctico. Voy a buscarlo, a ver un ratito, creo que está acá. Y teníamos, a ver, ojalá que esté acá. Eran los chicos de ingeniería de sistemas, me acuerdo. Ah, acá está. Este te va a servir bastante. Este acá te va a servir bastante. Ya, ya. Mire, ya. Esto lo hice para chicos que eran de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, ya. Y le voy a mostrar. Si quieres se lo mando este de acá, ya. Incluso está hasta con los prompts. Ya, porque está con los prompts. A ver, lo voy a mostrar ya. Le encontré, le encontré. Ya, este es. Miren, por ejemplo, sí, sí se nota, ¿no? Ya. En este caso, nosotros, bueno, ahí estaba en la sesión 8, igual que ustedes, ¿no? Y estamos entrando al marco teórico. Entonces, acá le hemos puesto, ¿no? Actúo como docente con alta experiencia, ¿no? Le di el PRON con todo. Debo elaborar una encuesta sobre inteligencia artificial, relación tal. Y ellos, por ejemplo, no sabían dimensionar. Entonces, colocamos el objetivo de su investigación, determinar la relación entre la inteligencia artificial y la reacción científica en estudiante de universidad privada de Lima Norte. Ese fue el caso de un alumno que tomamos. Ya él quería trabajar sobre inteligencia artificial y relacionarla con reacción científica, ¿no? Era un chico de pregrado. Y colocamos los objetivos, que estos son los objetivos, ¿no? Determinar la relación, diversificamos la